Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Estos ejemplos. Calcular la dirección de los siguientes vectores. Iniciemos con este. 2,2. Entonces, venimos acá. 2 en X y 2 en Y. Entonces ya tengo el vector. Simplemente las coordenadas será acá. 2,2 es ahí. Ahora vamos a tomar del origen allá. Entonces, ese vector nosotros lo tenemos en el primer cuadrante y necesitamos encontrar este ángulo. Simplemente aplicamos. Entonces ya sabemos que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B, en este caso es 2, sobre A, que es 2. 2 sobre 2 da 1, entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 1. Luego ese ángulo nos da 45 grados. Pero, como ya les había dicho, si está en el primer cuadrante no hay problema, pero no lo dejamos en grados, lo pasamos a radianes. Entonces yo digo, un pi radian equivale a 180 grados. ¿Cuántos pi radianes serán 45 grados? Tomamos la calculadora y hacemos la operación. 45 lo dividimos en 180 y lo multiplicamos por pi radianes y entonces nos da que son pi cuartos. Y esta es la dirección del primer vector. Entonces el primer vector nos dio pi cuartos. Esa es la dirección porque se dan radianes. Hagamos el segundo. Vamos a utilizar el mismo plano. Voy a borrar acá. Y vamos a utilizar el mismo plano. En el segundo nos están hablando de menos 2 raíz de 3. Entonces yo sé que es menos 2 es acá y raíz de 3 pues será un poco más adelante. No vamos a utilizar, a ubicar exactamente porque aquí nos tocaría con compás. Y 2 positivo. Entonces aproximadamente ese vector nos va a quedar en esa posición. Entonces será acá. Aquí nos da el vector. Entonces fíjese que quedó en el segundo cuadrante. Es decir, yo necesito calcular este ángulo. Aplico la fórmula. Yo digo, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de B. En este caso B es 2. Sobre A, que es menos 2 raíz de 3. Simplifico y me da 1 sobre menos raíz de 3. Entonces decimos, el ángulo va a ser tangente a la menos 1, entonces chi tangente a la menos 1 de 1 entre raíz de 3. Y ese ángulo nos da menos 30 grados. Nos dio negativo y nos dio 30 grados. Es decir, nos está dando este pedazo de acá. ¿Sí? Están en sentido contrario. Ustedes saben que positivo es hacia acá, que negativo es hacia allá. Está en sentido contrario. Entonces, como ya les había explicado en el video anterior, cuando está en este cuadrante, ¿qué hacemos? A 180 le restamos el ángulo, siempre lo restamos en positivo. Hacia aquí en vez de negativo, siempre le resta en positivo. Y esto nos da 150. Quiere decir que el nuevo ángulo es de 150 grados. Entonces lo pasamos a radianes. Entonces, un pi radian equivale a 180 grados. ¿Cuántos pi radianes equivalen a 150? Y entonces hacemos la operación, 150 dividido en 180 por pi radianes serán 5 sextos. X va a ser igual a 5 pi sextos. 5 sextos de pi. Y esa es la dirección de este vector. 5 pi sextos. Cuando está en ese cuadrante. Miremos el tercer ejemplo. Nuevamente borramos acá. Vamos a borrar. Y vamos a tomar en el mismo plano para no tener que hacer más planos. Vamos a tomar el otro vector. El otro vector nos dice menos 3, menos 3. Entonces, menos 3 es acá y menos 3 es acá. Menos 3 en X, 1, 2, 3 y menos 3 en Y. Es decir, el vector está acá. Vamos a dibujarlo. Aquí nos dio el vector. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la fórmula
Entonces decimos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de B, que en este caso es menos 3, sobre A, que es menos 3. Menos 3 sobre menos 3 nos da 1. Luego el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces la tangente de 1, tangente a la menos 1 de 1 es 45 grados. Pero recuerden que como está en este cuadrante, yo estoy hallando es este ángulo. Y esto, lo que me está diciendo es esto de acá. ¿Qué me falta? Entonces a 180 grados le sumamos 45. Esto nos da 225 grados y lo pasamos a radianes. Un pi radian son 180 grados. ¿Cuántos pi radianes serán 225? Y entonces vamos a calcularlo y tenemos que 225 dividido en 180 por pi radianes serán 5 pi cuartos. La dirección de este vector son 5 pi cuartos. Y vamos a mirar el último. Nuevamente borro acá. Vamos a dejar el mismo para no demorarnos haciendo más planos. Y vamos a ubicar el último vector, que es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Y 6 en negativo, 3, 4, 5 y 6. Vamos a alargar un poquito este plano, que está algo corto. Y 6,6 nos dio acá. 6 positivo, menos 6, ¿no? 6 en X y menos 6 en Y. Entonces ese vector será esto acá. Nos dio en el cuarto cuadrante y yo voy a hallar este ángulo. ¿Listo? Entonces, como yo voy a hallar ese ángulo y está en el cuarto cuadrante, digo, el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de menos 6 porque es B sobre 6. Es decir, que el ángulo nos va a dar tangente a la menos 1 de menos 1. Entonces, si quiere comprueban con la calculadora, dicen cheat, tangente a la menos 1 de menos 1, y esto les va a dar el 45, pero en negativo. Entonces, el ángulo es igual a menos 45 grados. Pero como está en el cuarto cuadrante, recuerden que lo que acabamos de hallar es esto. Entonces, a 360 grados le restamos 45 grados y lo pasamos a radianes. Entonces, aquí nos va a dar 360 menos 45, nos da 315, pasándolo a radianes, dividido en 180, nos da 7 pi cuartos. Eso nos da 315. Haciendo la regla de 3, esto nos da 7 pi cuartos. De esa forma, hallamos la dirección de los vectores. Entonces, en la guía que voy a enviar, vamos a tener que hallar dirección y magnitud.